Bienvenidas y bienvenidos a Ocho que Cuentan, una selección de cuentos de literatura latinoamericana. En esta primera temporada, lo que se está escribiendo hoy en Uruguay. Soy Nausica Palomeque y te invito a escuchar Los que no hemos vivido de verdad, de Pedro Peña. Recuerdo muy claro un momento particular de mi vida en el liceo, cuando aquella profesora de literatura, bonita y joven, nos habló acerca del canto tercero de la Divina Comedia y de los indiferentes, los que no habían tomado partido nunca por nada, los que no habían vivido de verdad. En su eterno castigo corrían a la orilla del Aqueronte tras una bandera sin significado, eran aguijoneados por avispas y moscones, y su sangre, esa que nunca habían vertido por ninguna causa, era bebida por gusanos a sus pies. Aquella imagen, poco más o menos, fue lo único que me quedó de tanto libro y de tanta fotocopia. Y hacia allí volvió mi pensamiento cuando, hace una semana, el doctor me explicó el resultado de mis estudios. Pueden ser 2 meses, 4 meses, capaz que 1 año si tenés suerte. Con el páncreas no se sabe nunca. Te voy a coordinar la primera para dentro de 10 días. Fui a comprar la Beretta 9 milímetros a la ferretería Durán. Debí llenar un formulario y mostrar los papeles del curso que había hecho en el batallón hacía más de 10 años. El viejo Durán me hizo subir a su escritorio y me agitó un poco. Me dijo que podía perfectamente venderme el arma, pues los papeles estaban bien, pero que acostumbraba a hacer el negocio él mismo y no dejarlo en manos de sus empleados. Fue directo al grano y me preguntó si iba a utilizarla para alguna otra cosa que no fuera la defensa propia. No quería contestarle, pero mis palabras salieron sin freno racional. No voy a matarme. No se preocupe. No sospechaba que fuera a hacerlo. No veo ninguna razón para que usted recurra a eso. Uno de sus hijos ya está bastante crecido, pero el otro todavía es chico, si no estoy errado. La charla me desenfocó tanto que olvidé comprar las balas. Cuando me di cuenta ya me había alejado varias cuadras y no quería volver. Tampoco había apuro, pensé. Ahora que ya tenía la pistola, solo podía pensar en mi abuelo. No el paterno, que se había ahorcado en su casa del centro hacía añares, sino el materno, que había tenido una escopeta 16 con la que me había enseñado a disparar en los campos de tranqueras coloradas. Mi abuelo decía que en el campo eran necesarias las armas, pero con criterio. Disparar un arma no podía ser un impulso, algo que no se pensara. Por eso era mejor tenerla a resguardo y lejos de la caja con los cartuchos. Uno piensa por primera vez cuando va a buscar el arma. Piensa por segunda vez cuando va a buscar las balas. Piensa por tercera vez cuando va a cargarla. Y luego piensa de nuevo cuando dispara. Repetía como si se tratara de una oración. Había aprendido aquello de su gran amigo y mentor, el viejo Pancho. Un hombre que había matado a otro a cuchillo limpio a fines de los 60. La anécdota, simple como es, bien vale la pena una digresión. Todo había comenzado en el baile de Ferrú, por la ruta 45 a la salida de Mundo Azul. Francisco Pérez, así era su nombre después de todo, tomaba grapa con unos troperos que volvían de la tablada. La lengua se le soltó de pronto y empezó a hablar de una señorita de aquel paraje sin nombrarla. La conocía bien, dijo. De cuando en cuando habían estado aquí y allá, haciendo esto y aquello. Si bien el nombre de la señorita no apareció en su discurso, y aquello podría tomarse como una honorable muestra de recato, se contaba entre los presentes, sin que lo hubiese advertido el indiscreto, uno de los hermanos de la aludida. Se trataba del Chueco Vicente, un hombre mucho más joven que el viejo Pancho. El resto de la historia ya la imaginarán ustedes. El Chueco lo esperó en la entrada del viejo rancherío de los Pérez.
Cuando el viejo iba a recostarse al poste para abrir la tranquera, salió de la nada con un revólver. Más tarde cundió la suposición de que el arma no estaría amartillada. El tiro no salió y el viejo Pancho lo ensartó en el pecho y lo tiró a la zanja. Después volvió a lo de Ferrú y pidió que lo llevaran a la comisaría de Rodríguez. Ese hombre, antes o después de haber matado a otro, fue el que le enseñó a mi abuelo que para disparar, primero hay que pensar. Hasta hace poco siempre había tenido miedo de morirme. Supongo que la pulsión de muerte me ha acompañado más de la cuenta hasta volverse una obsesión. Pero ¿por qué no se mueren otros en vez de yo? Uno asocia esto que me pasa a mí con la mala vida. Te preguntan si tomabas o fumabas, qué tipo de trabajo tenías, qué aire respirabas, y lo hacen con la única intención de sentirse ellos mismos seguros. Si hay una construcción lógica que los preserve, ya quedan contentos. Por eso, cuando, como en mi caso, no hay nada de eso, todo es intranquilizador. Hasta acá giró la rueda y punto. No hay nada parecido a la justicia en esto. Y aunque parezca extraño, ya no me apena. Deberíamos visualizar los ciclos vitales con cierta perspectiva. Dentro de 20 años, ¿cuántos de nosotros estaremos aún vivos? Yo ya sé que no. ¿Pero usted? ¿Qué chances hay de que para ese entonces esté pisando y respirando en el mundo? ¿Y en 50 años? Usted, yo y probablemente la mayoría de las personas que conocemos habremos muerto. Y si pensáramos en 200 años, no seremos más que un montón de polvo sobre algunos huesos desperdigados en algún campo ancestral. La noticia aparecida en el San José Ahora, hace unos meses, pasó de nuevo por mi cabeza. Sin dar más que las iniciales, es un pueblo chico y nos conocemos todos. El diario narraba los sucesos con detalle. Le habían cortado la cabeza a una persona. Luego la habían puesto en una bolsa negra junto a los miembros y el tronco. En la misma tarde, otros 2 cuerpos habían aparecido calcinados en un auto. Todo había sido obra de una banda en su afán de liquidar a la otra. Ahora toda la tranza quedaría en manos de una sola. Todo más prolijo y controlable, incluso para las autoridades, que toleran muy bien una, pero ya se complican cuando hay 2. El diario concluía con una probable localización de la banda triunfadora. Las inmediaciones del Molino y el INVE 2, en calle Chucarro. Una calle oscurísima, llena de casas, de bloques, techadas con latas. Un lugar aborrecible para una persona como yo, que siempre ha vivido en el centro. Casualmente, en la casa en la que mi abuelo paterno se ahorcó. Que se manejen, pensé en aquel momento. La cosa es entre ellos, no me afectan. Claro que tengo hijos, y de última alguno de ellos podría alguna vez complicarse con alguno de estos pibes. Reformulo la pregunta. ¿Por qué no se mueren tantos hijos de puta que hay por el mundo y me vengo a morir yo? A las 6 de la tarde estaba sentado en el auto, pensando en cómo iba a utilizar la pistola que había en mi mano. Mi abuelo y también el viejo Pancho se habrían congratulado de mi devoción hacia su consejo. No tenía miedo. Iba a morir. Toqué el timbre de la casa a las 6:05. Era la hora en la que podían estar todos, familiares y allegados. El Mosca abrió la puerta y me observó unos segundos. ¿Quién sos? No alcanzó a percatarse del tiro en el pecho. La vida lo abandonó antes. Parece una pavada, pero fue en ese momento cuando me di cuenta de que tenía que haber comprado un silenciador. Cualquiera que haya visto una película de espías sabe lo útiles que son los silenciadores. El balazo se había escuchado por toda la casa y de inmediato hubo ajetreo en las habitaciones que daban al largo y oscuro pasillo. Una mujer emergió de entre unas cortinas y le disparé a la cabeza. Cayó inmóvil. Tras las cortinas había un hombre desnudo tirado en una cama. Quiso levantarse de apuro. Disparé por tercera vez.
y un grueso chorro de sangre explotó en su cuello. Fue entonces cuando apareció el perro. Uno de esos perros fila de los que usaban los esclavistas brasileros para que castraran con su mordida a los negros escapados de los cafetales. Afortunadamente pude ofrecerle la rodilla antes que él mismo eligiera cualquier otra parte. Hubo un disparo a mis espaldas. Tuve el reflejo de agacharme, aunque tarde. Si la persona hubiera sido diestra en el manejo del arma, yo no contaba este cuento. Le disparé al perro en la cruz del lomo y sus dientes dejaron de morder. Recién entonces sentí el dolor en mi pierna. Me refugié tras una mesada y estudié la situación. Alguien corría afuera. Detrás de otra cortina que daba hacia un patio interior apareció un gurí con un revólver humeante. Yo tengo hijos, como usted sabe. Si aquel muchacho quedaba vivo, sería cuestión de tiempo que fuera por ellos. Eso no podía pasar. Así que ya se imaginará lo que sucedió. No me enorgullezco de nada. Los estampidos se habían escuchado en todo el barrio del Molino, pero supongo que habrá parecido algo normal. Me senté a esperar en la mesa de la cocina. Aún tenían que llegar el Peca y el Pantufla. Los había observado discretamente durante 5 días y la regularidad era asombrosa. Sabía que llegarían sobre las 6:30, enseguida de recoger el paquete debajo del puente. Un paquete lanzado desde algún camión o alguna camioneta. Tal vez regresaran a la casa familiar con esa hermosa sensación de haber cumplido la tarea por el bien de todos. El cuerpo del Mosca no permitió que el Peca abriera la puerta en el primer movimiento. Tuvo que empujarla. Al entrar lo recibió otra bala. El Pantufla se había entretenido en el auto. Un auto espantoso, ni viejo ni nuevo, repintado de anaranjado y con unos parlantes aborrecibles a todo volumen. Tenía ínfulas de auto deportivo. Si hubiera tenido vida, con gusto la habría matado antes que a su dueño. ¿Quién sos vos?, preguntó espantado cuando me vio correr hacia él con la bereta en la mano. Otro más que se quedó sin respuesta. Y ahora, como no me morí, aquí me tiene. Igual que hizo el viejo Pancho después de matar al chueco Vicente. Moriré pronto. Solo espero haber eludido el castigo de los indiferentes. Esto fue 8 que cuentan. Literatura latinoamericana en tus oídos. Pedro Peña nació en San José en 1975. Es escritor y profesor de literatura. Hasta el momento publicó 11 libros. Ganó el premio Narradores de Banda Oriental en 2006 y el primer premio categoría infantil y juvenil del MEC en 2018 por el libro de los mitos. Su obra ha sido traducida al italiano. El cuento que escuchaste, Los que no hemos vivido de verdad, se publicó en la antología Género Oriental en 2017. 8 que cuentan. Literatura latinoamericana en tus oídos. Dirección, producción general y curatoría, Nausicaa Palomeque. Interpretación, Gabriela Pérez y Gustavo Zafores. Diseño de sonido y música original, Daniel Jafalián. Diseño gráfico, Arto Estudio. Ilustración y comunicación visual, Juan Palarino. Comunicación, Cecilia Lucas. Las que cuentan: Inés Bortagaray, Fernanda Trías, Rosario Lázaro, Carolina Bello. Los que cuentan: Horacio Cavallo, Martín Bentancor, Martín Lasalt y Pedro Peña. 8 que cuentan es un proyecto ganador de los fondos concursables del Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay. Se grabó a lo largo de 2021 y 2022 en el estudio de radio de la Universidad Ort, en Estudio Macedonia y en iPost, donde fue editado y mezclado. Dedicado a Virginia Díaz Juárez.